Muy bien, buenos días con todos aquellos que nos escuchan, tanto en Facebook como en YouTube, a través de las redes, de los medios sociales, ¿no? Nuestro deseo en esta mañana es poder avanzar con el estudio de la Confesión de Fe, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, ya hemos avanzado sobre el capítulo 1 acerca de las Escrituras, el capítulo 2, bueno, el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, el capítulo 3 del decreto de Dios, y ahora vamos a acercarnos al capítulo 4 que es de la creación, ¿sí? O sea que en otras palabras hemos visto quién, o sea, lo que Dios es, lo que Dios dice, y ahora vamos a ver lo que Dios hace, lo que Dios hace. Espero poder dar esta clase, este estudio acerca de la confesión en este capítulo de la creación en dos partes. Hoy vamos a ver el párrafo uno de los tres párrafos, y si Dios lo permite la semana que viene estaremos viendo los siguientes dos párrafos del capítulo de la creación. Así que bueno, vamos a orar y vamos a empezar en esta mañana. Qué alegría tremenda es poder acercarnos un día como hoy, el día del Señor, al estudio de las Escrituras juntos. Así que oremos. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que tu nombre sea exaltado. Padre, oramos porque juntos podamos acercarnos a las Escrituras, oh Dios, y encontrar en ellas la verdad que representan, la verdad que transmiten, Señor, y que éstas transformen nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor, tomar esas palabras, las Escrituras mismas, y dejar que ellas moldeen nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Oramos, Padre, porque el tiempo que dedicamos cada domingo al estudio de tu palabra sea un tiempo en el que juntos entregamos nuestra mente y corazón de una manera seria a este estudio, Señor, y que tu nombre sea exaltado cada vez que estudiamos tu palabra, Señor. Gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por este mes que nos regalas. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces nos encontramos en el párrafo 4, en el párrafo 1 del capítulo 4 de la confesión de la creación. Tenemos nuestra confesión de fe en las manos, así que vamos a comenzar con nuestro estudio. Muy bien, permítame leer el párrafo de la confesión, el párrafo 1, que dice de esta manera: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Bueno, es un párrafo corto, ¿verdad? Pero aquí hay varias verdades que vamos a estar observando juntos. Hay varios textos que se evidencian en estas afirmaciones cortas. Me gustaría que observemos en primer lugar, que es lo que vamos a estar viendo durante toda esta escuela bíblica, una visión en conjunto de la creación. Este pequeño párrafo lo he extraído de la exposición a la confesión de fe del Dr. Sam Waldron, que es un excelente maestro y su manera de bosquejar la confesión es excelente, así que tomo de él este material. El párrafo 1 nos muestra 6 afirmaciones específicamente, y entonces vamos a ver esta visión en conjunto de la creación en estas 6 afirmaciones, ¿sí? Espero haber contado exactamente, si no vamos a ir viendo cada una y ahí vamos al final a numerar cada una de estas, ¿no? Así que bueno, en primer lugar vamos a ver el tiempo de la creación. Bueno, quiero que sepan que cuando hablamos de la creación como creyentes y la perspectiva o la postura bíblica o el cristianismo ortodoxo afirma que nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca de la creación, lo que acabo de mencionar según la confesión en el párrafo 1, que Dios creó todas las cosas y que Él las creó para la manifestación de su gloria, su poder y su sabiduría. Él hizo el mundo, sea visible o invisible, Él hizo todo en un lapso de 6 días, y todo lo que hizo es bueno, bueno en gran manera, es lo que dice la Biblia, ¿no? No asumimos ni afirmamos ninguna de esas creencias falsas acerca de la evolución, o peor aún, esa perspectiva que muchos han adoptado, muchos cristianos,
supuestamente han adoptado acerca de la evolución teísta. Así que vamos a hablar de esto en esta mañana. Pero bueno, vamos a ver en primer lugar, como les dije, el tiempo de la creación. Y esto es, como dice la confesión, en el principio. No solo la confesión lo dice, sino que la confesión lo extrae de las verdades que la Biblia presenta. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saben, la palabra en el principio es sumamente importante, porque aquí se marca el contenido, aquí se marca el comienzo del tiempo. Escucha bien eso, el comienzo del tiempo. Antes de que Dios creara el tiempo, este no existía, el tiempo no existía. Recordemos que Dios, en relación con el tiempo, Él es eterno, ¿verdad? Habíamos observado ya en los decretos de Dios, habíamos observado ya en los atributos de Dios dentro del párrafo o del capítulo, mejor dicho, de Dios y la Santa Trinidad, sus atributos, ¿no? Y ahí encontramos que en relación con el tiempo Dios es eterno, así que Él no experimenta el paso del tiempo. A diferencia de nosotros que sí, el tiempo, la materia y el espacio, así llamados por la física, no existían antes de la creación. Escucha bien eso. El tiempo, la materia y el espacio no existían antes de la creación. Solo Dios era antes de todo y solo Él será después de todo. ¿Sabes? Dios crea todas las cosas de la nada, como dice, mejor dicho, los teólogos, ex nihilo. Él trae de la nada a la existencia, de la inexistencia trae a la existencia todas las cosas. Dios, evidentemente, está por encima del tiempo, sin embargo, Él lo ha creado y Él actúa en el tiempo. No existe el tiempo antes de la creación, todo inicia en la creación. Es sumamente importante decir esto porque a veces pasamos por alto o a veces limitamos todo a el tiempo solamente. Recuerda, el espacio, la materia y el tiempo comienzan en el principio de la creación, ¿sí? Con esto en mente, Dios está por encima del tiempo, del espacio y la materia. Dios no toma materia para formar el mundo y para crear, no, Él trae de la nada toda la creación. Y eso es lo que dice la confesión, en el principio. Y ese principio es el principio del tiempo, el principio de la materia y el principio del espacio, donde Dios creó todo. Eso lo tenemos en primer lugar. En segundo lugar está lo que llamamos el autor de la creación. ¿Qué dice la confesión a continuación? Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como, hemos visto en la doctrina de Dios, la creación es una obra del Dios Trino. Y el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno tienen un rol importante, tanto en la creación como en la redención. Lo hemos observado, ¿no? El tema de la redención, cada uno tiene un rol importante. En la creación también. El Padre ha decretado todas las cosas. El Hijo es el arquitecto. Escucha bien esta palabra. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo es la presencia inmediata de Dios en la creación. El texto dice que el Espíritu se paseaba se movía, mejor dicho, sobre las aguas, sobre la creación. Pero de manera simple y llana, lo que las Escrituras afirman es que Dios es el autor. Escucha bien eso, el autor de la creación. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 dicen claramente, mira lo que dice Génesis capítulo 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Más adelante en el Evangelio de Juan, mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3, dice de esta manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice el texto? ¿O a qué se refiere? A Cristo. Evidentemente el autor de la creación es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está actuando cada uno de las personas de la Trinidad, ¿no? Esto entonces ya tenemos, en primer lugar, el tiempo de la creación en el principio. El autor de la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ahora, en tercer lugar, observemos cómo es el propósito de la creación. O sea que esto es interesante, cómo va avanzando en la estructura, ¿no es cierto? Ahora, el propósito. ¿Con qué propósito creó Dios? Todas las cosas. Y la confesión dice de esta manera: para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos. Escucha bien eso. Para la manifestación de su poder, sabiduría y bondad eternos. ¿Sabes? Lejos, muy lejos de centrarse en el hombre o de hacer de la creación al hombre como el centro para que sea para la gloria de él. No, ¿sabes? El centro de la creación es en su totalidad, es para la gloria de Dios. Si Dios no creó todas las cosas y no nos creó a nosotros porque Él se sentía solo o porque Él necesitaba de la creación, no. Específicamente, Él creó todas las cosas para la manifestación de su gloria, de la gloria de Dios. Es un error creer que Dios creó todas las cosas para la gloria del hombre o porque se sentía solo. Eso es un error terrible. ¿Sabes? La doctrina de la Trinidad deja muy en claro que Dios no es un ser solitario. Existe en una unidad y en una relación majestuosa y perfecta en la Trinidad. Así que Dios no crea porque sea necesario, porque está solo. La creación tiene como propósito manifestar la gloria de Dios. Escucha bien eso. La creación tiene como propósito manifestar la gloria de Dios, sabiduría de Dios, la bondad de Dios. Ese es el propósito de la creación. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, sus atributos, son claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Y el texto dice: siendo entendidas estas cosas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. O sea, varios de los atributos de Dios son evidentes por medio de la creación. Y nadie tiene excusa. Nadie puede negar lo que la creación anuncia con fuerza. La creación anuncia claramente que hay un Dios. Evidencia claramente la existencia de este Dios y que este Dios es creador. Mira lo que dice el Salmo 19:1, es palabras del salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios. Simple, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmos 104:24 dice de esta manera: cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Eso es lo que dice el texto. La creación manifiesta. Este texto, ¿sabe qué dice? Que la creación manifiesta la sabiduría de Dios. Ya hemos dicho, ¿no? Él creó todas las cosas para manifestar, ¿qué? Su poder, su gloria, su sabiduría eternos. Así que bueno, aquí encontramos ya en primer lugar el tiempo de la creación. En segundo lugar, el autor de la creación. En tercer lugar, el propósito de la creación. Y ahora, en cuarto lugar, ¿no es cierto? En cuarto lugar, vamos a ver la extensión de la creación. ¿Cómo? Mira lo que dice la confesión. El párrafo dice de esta manera: el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Y aquí en esta afirmación encontramos la extensión de la creación. ¿Sabes? Esta parte es muy, muy importante. Algunos piensan que Satanás o los ángeles son iguales a Dios. Lo ponen a la par de Dios. Pero debemos saber que son seres creados. Son seres creados y por lo tanto, al ser creados, están bajo un creador. No es la fuerza del mal contra la fuerza del bien, como si fuera el yin o el yang cristiano de alguna forma. No. Satanás, obviamente, es nuestro enemigo, pero nunca estará al nivel de Dios. Satanás está sometido al soberano Dios. Ahora, cuando hablamos de la extensión de la creación, esto es todo. Cuando hablamos de la extensión de la creación, estamos hablando de todo. Absolutamente todo es creado por Dios, incluyendo los ángeles que cayeron.
Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, 16. Dice de esta manera, Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él, o sea, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, todas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es maravilloso. Simplemente maravilloso. Mira, ahora esta expresión, sean tronos, dominios y potestades. ¿Sabes? Esta expresión muestra un orden jerárquico. Esto es en cuestión de los seres angelicales. Y aquí vemos que todo fue creado por Dios, incluyendo las cosas invisibles. Y todo lo creó de la nada, sin consenso con algún ser creado. Y lo hizo en el principio. Quiero que sepas esto, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo con lo que es visible, con las cosas que son visibles, sí, pero Él creó también aquellas cosas que son invisibles. Y cuando hablamos de los ángeles, se refiere a tronos, dominios y potestades. Hablamos de los ángeles caídos, en este caso también los demonios, que son invisibles, que no son perceptibles a la vista, pero que están presentes. Para el pueblo de Dios, guardianes, aquellos ángeles y protectores, ¿no es cierto? Mensajeros. Y también los demonios como aquellos asoladores y atormentadores del mundo y de los creyentes también. Pero estos creados, obviamente, ¿no? Creados por Dios bajo la soberanía de Dios. Si ninguno actúa de manera independiente y como quien pudiera sobreponerse a un Dios soberano o vencerlo, ¿no es cierto? Esa imagen que puedes ver, ¿no es cierto?, en algún lugar, allí en Facebook, en alguna parte, donde encuentras a Satanás haciendo un pulso con algún tipo de imagen de Cristo, que yo creo que ya es incorrecto en sí mismo, no te harás imágenes, es falso. Si Satanás no está pulseando o viendo quién tiene más fuerza, Satanás simplemente está bajo el dominio soberano de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Bueno, avanzando, ya hemos visto, ¿no es cierto? Voy a recapitular para no olvidarme el número, ¿no es cierto? Entonces tenemos el tiempo de la creación en el principio, el autor de la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el propósito de la creación para la manifestación de su gloria, su poder, sabiduría y bondad eternos, la extensión de la creación, el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Y entonces, ahora nos encontramos con, en quinto lugar, la duración de la creación. ¿Cuánto tiempo duró el proceso creativo? O sea, lo que hizo Dios al crear. ¿Cuánto tiempo fue? ¿No es cierto? Y a mí me llama la atención, aún quiero mencionar esto, que cuando Dios creó todas las cosas, Él decía y las cosas se hacían, y las cosas se creaban. Él creó todas las cosas por medio de su palabra o la palabra de su poder. Y esto es a través del arquitecto celestial, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él decía y las cosas se hacían. A esto le llaman el fiat divino. Es una palabra con la que nosotros podemos hacer referencia, por ejemplo, en un ordenador o una computadora. Tú escribes alguna palabra y la escribes mal y la computadora de una u otra forma, bajo el programa que tiene, corrige esa palabra. Bueno, es necesario crear un programa para que eso suceda. Sin embargo, cuando Dios crea todas las cosas, Él dice y entonces se va creando todas las cosas conforme la palabra de su poder. Pero bueno, en quinto lugar, la duración de la creación. ¿Qué significa esto? La confesión dice en palabras bien claras, bien concisas, 6 palabras, en el lapso de 6 días. ¿Cuánto tiempo duró la creación o el proceso de la creación? Bueno, en el lapso de 6 días. Este tema al presente ha provocado varias controversias. Tengo que decirlo de esta manera. Ha provocado varias controversias. No necesariamente para la doctrina ortodoxa cristiana, que siempre evidentemente hemos creído en la literalidad de los días de la creación, pero sí en otros círculos que se hacen llamar cristianos y que pueden ser muy versados en textos bíblicos. Algunos llamados los de la evolución teísta, que los había mencionado al principio, que tratan de endosar la teoría, escuchen bien eso, vean mis dedos cuando digo esto, la teoría de la evolución y buscar armonizar de alguna u otra forma, poner a la par la teoría de la evolución con la creación. Pero recordemos que si es una teoría,
entonces aún no ha sido comprobado y no hay razón para creer que la creación es un asunto de selección natural o de evolución. Sí, a mí me escandaliza saber que este tema llegó a ser parte del estudio necesario en medio de las escuelas, colegios, de universidades, y es un tema de debate como si fuera algo grande y ampliamente académico, cuando si es una teoría no ha sido comprobado, y si no es comprobado entonces no es verdad, y si no es verdad entonces no hay razón para nosotros creer que eso es verdad. Pero esto se está implantando en la mente de muchos, ¿no? Debemos decirlo de esta manera. Debemos tener en claro, y escuchen bien esto, que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son literales. Y no se refiere el texto al decir días a eras, sino a lo que es días de 24 horas. Muchos dicen, no, cuando la Biblia dice allí en Génesis de la creación, días, se deben tomar esos días como si fueran eras, ¿no es cierto? Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces tratan de agarrar un texto y otro texto y lo plantan ahí y lo siembran. Pero saben, cuando el texto hace referencia en Génesis, no en Salmos, que en Salmos en gran manera está colocado a manera de poesía hebrea, que manifiesta de una manera a veces simbólica, de otras formas también poética, a través de diferentes recursos literarios, mucha de la grandeza de nuestro Dios. En Génesis es una narrativa. Y quiero hablar de esto un poco, hablando de este tema en particular. La confesión de fe deja claro la duración de la creación y también destruye la idea de que la narración de la creación es o simbólica o alegórica. No es así. Cuando ves la creación, la narración de la creación, no puedes tú tomar eso como si fuera simbólico o alegórico. Aún respecto a los días o respecto a Adán o a Eva, como algunas sectas o algunas religiones falsas lo plantean. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tomas Génesis capítulo 1 y capítulo 2 como si fueran simbólicos o alegóricos, tú tienes que tomar Génesis del capítulo 1 al capítulo 50 de esta manera. Y entonces toda la narración históricamente comprobada con evidencias claras, no solo científicas, no solo evidencias geográficas, no solo evidencias geológicas, un montón de evidencias que existen en cuanto a no solo a la narrativa de la creación, sino las genealogías, Abraham, Noé, el relato del pueblo de Dios, todo quedaría bajo símbolos. Y entonces aquí tenemos un problema. ¿Sabes? La confesión de fe se centra en la creación literal de 6 días, sin simbolismos o ideas de espacios de tiempo indefinidos o eras. Toma Génesis tanto del capítulo 1 al capítulo 2, como del capítulo 1 al capítulo 11, y aún en adelante, todo Génesis como hechos históricos, no simbólicos, sino literales. Las genealogías como los relatos históricos posteriores al relato de la creación deberían tomarse como escucha bien esto, todas las genealogías como los relatos históricos posteriores al relato de la creación deberían tomarse como simbólicos si la duración de la creación fuera simbólica, y personajes históricos fundamentales como narrativas históricas comprobadas y geográficamente observables como evidencias claras también deberían tomarse como alegorías. ¿Escuchas bien eso? No debemos nosotros dejarnos llevar por esta idea de que Génesis capítulo 1 y 2 son simbólicos o son un pequeño paréntesis o una pequeña brecha que de manera poética simplemente expresan cómo Dios creó todas las cosas. No, debemos ir a las Escrituras y tomar aquello que se narra y se expresa históricamente como eso, como historia y narrativa clara, concisa y literal. Esto, si no fuera de esta manera, esto iría en contradicción con aquello a lo que nuestro mismo Señor Jesucristo cita respecto a la creación en el Nuevo Testamento. Él no lo menciona como símbolos, sino como hechos reales. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, que dice de esta manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo. Y reposó, dice el texto, el día 7º de toda la obra que hizo. Verso 3. Y dijo Dios al día 7º, y bendijo Dios
al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Evidentemente, la celebración, mira esta celebración que normalmente se recurre en el pueblo judío, sobre todo en el Antiguo Testamento, la celebración del Sabbat del pueblo judío no tendría ningún sentido si no fuese literal el séptimo día donde el Señor reposó de toda su obra. Es lo que dice el texto en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Y bendijo Dios al día séptimo. En ese día él terminó la obra que él hizo, que él comenzó de la creación, y dice que a ese día no solo lo bendijo, sino que lo santificó, porque en ese día él reposó de toda su obra, de la creación. Entonces, es un día en el que Dios reposó y es un día que él establece. Es Dios quien precisamente demanda que se guarde el día de reposo. En Éxodo capítulo 20, verso 11, en medio de los 10 mandamientos, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, escucha bien esto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No sé, podríamos caer en un error aquí al tomar, no, como era una era, entonces nosotros tenemos que guardar la era de reposo. No se nos llama a guardar el día de reposo, no la era de reposo. Lee conmigo, por favor, Éxodo capítulo 31, verso 15 al 17. Vamos a buscar Éxodo capítulo capítulo 31, verso 15. Vamos a leer Éxodo 31. Génesis, Éxodo 31. Dice de esta manera: Éxodo 31, verso 15 al 17, que dice así: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Mira cómo se compara aquí el asunto de la creación en cuanto a lo que Dios hizo y cómo nosotros debemos reposar, cómo el pueblo de Israel en este caso tenía que reposar y cómo el día de reposo debe ser guardado. 6 días trabajarás y el séptimo vas a reposar de tu obra. No dice 6 eras, no dice 6 décadas, ni 6 siglos, ni 6 milenios. Dice 6 días. ¿Y qué tiene un día? Mañana y tarde. ¿Qué implica un día? 24 horas. ¿Notas eso? Literalmente. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, Dios creó todas las cosas. Y el séptimo día reposó. Y como Él reposó en ese día, nosotros debemos reposar también. Es un ejemplo, Dios dándonos ejemplo de que en 6 días Él creó todas las cosas o hizo la labor de su trabajo. Y el séptimo día descansó y reposó de todo lo que había hecho. De la misma manera nosotros también. Es un texto muy claro, muy evidente. ¿Sabes? Debemos por lo tanto concluir este punto, que es un error creer que los días a los que se refiere Génesis en la creación son simbólicos o alegóricos de alguna manera, sino más bien son días literales, que tienen implicaciones muy importantes tanto para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En este caso, para nosotros o la Iglesia del Señor, es el día del Señor que nos señala Cristo. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo como el cumplimiento del día de reposo, o mejor dicho, como aquel que lo estableció? Que Cristo es nuestro reposo. Y si tú eres parte de la Iglesia, hemos entrado en nuestro reposo, que es Cristo mismo, y que Él mismo nos promete reposo. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bueno, estudiaremos este tema que acabo de mencionarte. No lo voy a ahondar ahora mucho porque evidentemente no quiero referirme al hecho de que para los judíos es el sábado, para la iglesia es el domingo. Bueno, hay un asunto ahí particular, hay diferencias. Sin embargo, nosotros creemos, según el Nuevo Testamento, el ejemplo de los apóstoles, como Cristo se refirió a ese día como un día especial, un día de reposo, un día en el que guardamos ese día para el Señor, que Dios lo creó para el hombre y no el hombre para el día de reposo.
que es el día del Señor. Y nosotros, evidentemente, por el testimonio de las Escrituras, creemos que es el día domingo, el día del Señor, día que lo guardamos. Por eso estamos guardando ese día. De principio a fin debemos guardarlo y debemos prepararnos para ese día, bendecirlo, santificarlo y entonces juntos darle la gloria a Dios en este día, el día domingo, el día de reposo. Esto lo estudiaremos más adelante en otra parte de la confesión, en otro capítulo. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero alguien podría preguntar, ¿cómo explicamos toda la apariencia de tiempo de la creación en 6 días? Esa palabra apariencia de tiempo tiene que ver con el hecho de cómo puede ser posible que Dios creó Dios a Adán. ¿Lo hizo bebé? ¿Fue un embrión? ¿Era un joven? ¿Ya era un adulto? Era un adulto, evidentemente. ¿Cómo explicamos eso? Que Dios creó a Adán ya adulto. ¿Creó Dios la vegetación sembrando semillas y de pronto ahí crecieron los árboles? No. Dios en el principio creó todas las cosas ya con una apariencia de edad, ¿sí? El hombre lo creó ya adulto, a las plantas ya como árboles, frutales, sea el tipo de planta que sea, ya daba su fruto. A los animales ya grandes y demás, toda la creación ya tenía su apariencia de edad. De la misma manera como aquel milagro que hizo Cristo en las bodas de Canaán, donde tomando agua, Él convierte el agua en vino. Recordemos que el vino tiene un proceso, ¿verdad? Tiene todo un proceso el vino, de tiempo, ¿verdad? De destilación y demás cosas que tiene que ver con este asunto del vino. Y es lo que hizo Cristo con el agua, la convirtió inmediatamente. Ese vino aparentaba haber sido un vino añejado, que tenía mucho tiempo. Bueno, es como Dios creó la creación. Él trajo todo a la existencia ya con un tiempo o una apariencia de tiempo, sin pasar por el proceso. Es porque Dios obra de esa manera y Dios actúa de esta manera. Él tiene todo el poder en su mano. ¿Sabes? La Biblia entera habla de manera literal respecto a Génesis 1, del 1 al 11. Mateo 19, 4 al 6, puedes leerlo después. Ahí Cristo cita la creación del hombre en el principio como un hecho histórico, haciendo referencia, en medio de una controversia con los fariseos, él cita este texto hablando de el matrimonio y él habla del hombre en el principio como un hecho histórico de la creación del hombre. Mateo 24, del 37 al 34, otro texto que puedes revisar. Allí Jesús cita el relato de Noé como algo literal refiriéndose a su propia venida. A mí me llama la atención allí como dice el texto, ¿no? Así como en los días de Noé que la gente salía, jugaba, ¿no es cierto? Se casaba y se daba en matrimonio y de pronto vino el diluvio y se los llevó a todos. De la misma manera dice será la venida del Hijo del Hombre. Hablando de Cristo mismo y su venida, ¿no? Su pronta venida. Esperamos su venida. Va a ser para muchos, obviamente no para su iglesia, una sorpresa decir, uy, yo no sabía que venía. Nosotros sabemos que viene Cristo, pero para el mundo entero va a ser de la misma manera que los días de Noé. ¿Y por qué Cristo menciona ese relato? Lo menciona porque es un hecho histórico. Y es de la misma manera ese hecho histórico en el que Él vendrá. Eso es semejante, ¿no? Romanos capítulo 5, verso 12 al 19 también. Allí Pablo menciona el primer Adán y al postrer Adán, en este caso Cristo, se refiere a Cristo, como... se refiere cómo es que el primer Adán entró por medio del primer Adán entró el pecado y la condenación al mundo y cómo a través del segundo Adán, o sea Cristo, vino la salvación y la redención. Sabes, el uno representa, en este caso Adán, el primer Adán representa a la raza humana caída y el otro representa a los redimidos y a los escogidos, obviamente, que son relatos históricos literales y concisos. Si no es que Pablo está hablando ahí, claro, como la alegoría acerca de Adán que representa... No. El relato acerca de Adán, ese relato que nosotros, Adán nos representa, él es nuestro representante, representa a toda la humanidad y la raza caída. Cristo también es un representante. Él es mejor abogado que Adán mismo. Él es perfecto y justo. Y en él somos mejor representados que en Adán mismo. Pero esto avanza, notarás cómo los escritores del Nuevo Testamento usan el relato de la creación literal, conciso, claro. Mira, 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, otro texto donde Pedro menciona un juicio, el juicio que vendrá sobre los falsos maestros, refiriéndose al juicio que sucedió en el relato de Génesis. ¿Cuál juicio? El juicio que vino como condenación, ¿no es cierto?, a la humanidad en aquel entonces a través del diluvio. Bueno, entonces
Escucha bien esto, alguien dijo, ¿no?, que arrancar la literalidad del relato de la creación junto con Génesis 1 al 11 del resto de las escrituras es como arrancar la cabeza de un ser vivo. Es vital el no sacar el texto fuera de contexto, el no sacar textos fuera de contexto. Y sacar el capítulo 1, 2, el capítulo 1 al 11 de Génesis de toda la Biblia como si no fuera literal o como si esto fuera solo alegórico y simbólico. Sabemos que la Biblia tiene alegorías, tiene simbolismos, tiene señales en diferentes partes, pero no podemos tomar un texto narrativo donde se expresa claramente la narrativa de la creación como si fuera simbólico, porque eso obstruye toda la interpretación de toda la Biblia y puede llevarnos a malinterpretar la Biblia. Si los escritores del Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, se refirieron a la creación o al relato de la creación como algo literal, entonces debe ser tomado de esa manera, porque fue escrito como una narrativa en un contexto histórico literal, ¿sí? Bueno, en sexto lugar, ya avanzando en nuestro estudio, en sexto lugar, nosotros tenemos el resultado de la creación. El resultado de la creación, ¿qué dice la confesión de fe? Todas muy buenas. Permíteme leerte otra vez el párrafo 1 del capítulo 4 de la confesión, que dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerda, ya hablamos del principio. Para la manifestación de su gloria, de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días. Hasta allí tenemos 5, ¿no es cierto? Ya los 5 puntos acá. Y en sexto lugar, y todas muy buenas. ¿Qué tenemos aquí? Lo que llamamos, en sexto lugar, el resultado de la creación. ¿Cuál es el resultado de la creación? Todas muy buenas. ¿Sabes? Cuando Dios creó todas las cosas, Él mismo afirmó que todas las cosas eran muy buenas. Muy buenas. Esto es muy importante para nosotros, pues desinstala esa filosofía griega que dice que la materia es mala y lo espiritual o el espíritu es bueno. Esto provoca excesos. Esta filosofía griega provoca excesos, tanto como el ascetismo, el golpearse o flagelarse porque la carne es mala, o el libertinaje, ¿no es cierto? No, como la carne es mala, entonces, bueno, que esta carne disfrute todo lo que tiene, mientras que el espíritu se purifica como es santo. Aquí hay una filosofía errada. Debemos decir que todo lo que creó Dios es bueno en gran manera, como lo dice el texto mismo, pero también que todo aquello que Dios creó, que es bueno en gran manera, quedó manchado a causa del pecado. Y la desobediencia del hombre acarreó maldición sobre la humanidad y sobre la creación. No porque Dios lo creara así o lo creó de esta manera, sino por causa del pecado. Pero aún podemos ver toda la bondad de lo que Dios creó, como dice Génesis capítulo 1, verso 31. Mira lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, dice el texto. Mira, la tarde y la mañana no tienen nada que ver con eras. Simplemente, como el texto mismo lo dice, es aquello que pertenece a un día. La tarde y la mañana es aquello que pertenece a un día. Es común y corriente, un día de 24 horas, ¿no? Con esto en mente también quiero hacer referencia al hecho de que todo lo que Dios creó es bueno, y es bueno en gran manera. Recordemos que Dios, como habíamos hablado en el capítulo acerca de el decreto de Dios, Dios no creó el pecado. Evidentemente Él lo decretó, pero Él no creó el pecado. El pecado vino por causa de la desobediencia de Adán. Y esto lo vamos a estudiar en este mismo capítulo, pero vamos a verlo en la semana que viene. Y lo vamos a ver en parte, porque más adelante vamos a estar tocando el capítulo específicamente que trata de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Así que con paciencia vamos a llegar a ese punto, a tratarlo más ampliamente, tal vez en 2 capítulos más adelante. Hoy estamos en el de la creación. Posiblemente en 15 días, si Dios lo permite, estaremos viendo el capítulo de la providencia, de la divina providencia, y entonces para posteriormente estudiar el capítulo 6, que es de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Entonces no nos inquietemos con el tiempo. Posteriormente, paulatinamente o eventualmente llegaremos a ese tema, ¿no? Pero quiero mencionar esto aquí, que Dios creó todas las cosas muy buenas en gran manera. Él mismo dice de su creación: y todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Sin embargo,
Si algo en la creación está distorsionado, es por causa del pecado. Si algo no es bueno, o si aquello bueno ha dejado de ser bueno, es porque el pecado abundó en este mundo que por causa de este ha caído, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que dice Eclesiastés 7:29. Es algo aquí muy evidente, ¿no? La confesión toma este texto como texto de prueba también. Y mira lo que dice Eclesiastés 7:29. Solamente esto he hallado, dice el texto, que Dios hizo al hombre recto. Mira lo que dice el texto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Lo hizo recto. Aunque después se buscó muchas perversiones, ¿verdad? Después del hombre buscó muchas perversiones. Pero ¿cómo lo creó Dios? Recto. Bueno en gran manera. Pero Dios lo hizo bueno. Todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Así que bueno, el párrafo 1, ¿qué es lo que nos manifiesta? El tiempo de la creación, el autor de la creación, el propósito de la creación, la extensión de la creación, la duración de la creación y el resultado de la creación. Así que bueno, aquí tenemos varios puntos a tratar, varios temas a observar aquí. Esto yo lo estoy resumiendo en un capítulo, en un párrafo, en escasos minutos, pero cuando volvamos otra vez a este estudio de manera, como lo estamos estudiando, de manera sistemática, vamos a dedicarle tiempo largo y extenso a estudiar cada uno de estos capítulos. Ahora simplemente estamos dando, por así decirlo, una reseña, una breve exposición muy rápida a la confesión bautista de 1689, pero el deseo es poder dar una entrada o un entendimiento rápido, práctico acerca de lo que la Biblia dice sobre estas doctrinas tan importantes, tan fundamentales, ¿no? Bueno, la semana que viene estaremos observando el párrafo 2 y el párrafo 3 del capítulo 4 de la creación, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Seguiremos avanzando sobre este estudio y mi deseo es que pueda ser edificado con la palabra de Dios como yo lo he sido también al estudiar y avanzar en estos materiales. Hay muchos recursos para estudiar estos temas, ¿no? Yo recuerdo haber estudiado en el primer seminario que estudié este tema de la creación y fue fascinante, maravilloso. Y es recomendable poder tomar convicción al estudiar estos temas, convicción bíblica, de tal manera que podamos ser buenos defensores de la verdad bíblica. En un mundo lleno de supuestas buenas ideas y muchas teorías, es bueno estar arraigado en la verdad permanente de las Escrituras, que evidentemente es comprobable. La Biblia misma es autoridad, es suficiente. No necesitamos traer aquí a la luz todo lo que implica las evidencias históricas, las evidencias científicas. A mí me llama la atención cómo a veces saltan ahora, ¿no es cierto? Muchos videos dicen, no, la Biblia tenía la razón. O la NASA dice que la Biblia tenía la razón. La Biblia siempre tuvo la razón. La Biblia siempre tiene la razón y siempre tendrá la razón porque es la verdad de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? No necesita ser comprobada científicamente. Ojo, la ciencia es muy buena. Hay mala ciencia, ¿sí? Que trata de teorizar todas las cosas y tratar de a través de sus teorías sacar métodos de comprobación que no son comprobables porque son teorías. Pero hay buena ciencia y la buena ciencia apunta a la verdad y la verdad permanece, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Así que bueno, que el Señor sea que el Señor sea glorificado conforme su iglesia es edificada. Dios te bendiga. Vamos a terminar orando y bueno, hoy continuamos alabando al Señor, ahora dentro de poquito en el culto, en el servicio de adoración, el culto público. Hoy continuamos con nuestro estudio también, la serie que estamos tomando en este mes especial, recordando la Reforma, ¿no es cierto? Hoy continuamos con nuestro pastor José Luis en el estudio sobre sola fide, si no me equivoco, sola fe. Sí, estamos estudiando las solas. Así que bueno, oremos y continuemos con la alabanza a nuestro Dios ahora como iglesia reunida también, ¿sí? Así que eres bienvenido, puedes venir también para alabar al Señor juntos. Oremos. Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por permitirnos ver en las Escrituras aquello que tú hiciste en el comienzo, Señor, en el principio. No estábamos allí para verlo, para presenciarlo, pero podemos aquí imaginarnos. Y gracias, Padre, por darnos una mente, un elemento, un músculo con el que podemos nosotros ejercitarnos en el conocimiento de tu persona, de tu gracia, de tu bondad, para conocerte más a través de tu palabra, para disfrutar, mi Señor, de aquella obra que tú has hecho a través de Cristo en aquella cruz, Señor. La redención. La redención y la creación es un acto completamente tuyo, Señor. Y allí encontramos cada una de las personas de tu ser, Señor,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando. Y ahora hemos visto, Señor, cómo has obrado en medio de la creación, que es buena, que es perfecta, Señor. Sin embargo, gracias, Padre, por aún en medio de la creación, y esto lo estudiaremos más adelante, traernos y darnos a Cristo, Señor, que viene a la recreación. Él viene a hacer nuevas todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es buena, que permanece para siempre. A ti sea la gloria hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.